Seguimos con la tectónica de placas. El segundo vídeo, como recordaréis, en el primero hablamos de la deriva continental y hablamos de las capas de la geosfera. Hoy vamos a hablar de los movimientos verticales, del estudio de los fondos oceánicos y del inicio de la teoría de la tectónica de placas. Los movimientos verticales, la isostasia. Recordar que los movimientos verticales ya eran conocidos y admitidos desde finales del siglo XIX. Para explicarlos, se define la isostasia, que es ese mecanismo de ajuste muy similar al principio de flotación, que nos dice que cuando aumenta el volumen, la corteza se hunde. Ese fenómeno lo llamamos subsidencia. Cuando el volumen disminuye, la corteza asciende. Se produce una elevación. Vamos a verlo con un detalle. Como vemos, en las cordilleras la corteza es más profunda. La erosión va retirando materiales de las zonas más altas, por aquí. Esto se va erosionando y al erosionarse, pues la isostasia empieza a funcionar y se produce esa elevación. Pero claro, estos materiales que se han erosionado tienen que ir a algún sitio y se desplazan ahí hacia los laterales. Y aquí entonces, al darse sedimentación, aumenta el volumen. ¿Qué pasa cuando aumenta el volumen? Que la corteza se hunde, se produce subsidencia. Aquí al haber erosión estamos perdiendo volumen, se eleva. Los materiales se desplazan, se sedimentan, aumenta el volumen, se hunde. Claro, esta recuperación, la recuperación isostásica, la isostasia, se distribuye regionalmente. Está muy localizada. Y por eso no se producen grandes saltos laterales. Estos movimientos son muy lentos, porque el manto sublitosférico, ¿recordáis? La parte del manto que está por debajo de la litosfera es la astenosfera, que si recordáis la tenemos un poquito en duda actualmente, tal y como vimos en clase. Pues esta astenosfera, si recordáis, o al menos esa parte del manto, sabemos que es sólida, pero es un sólido viscoso, es un sólido de alta viscosidad, y es esa alta viscosidad la que permite que existan los movimientos, pero no deja de ser un sólido. Por tanto, esos movimientos serán muy lentos. Estamos hablando de unos movimientos de elevación, de ajuste, que pueden ser de 1 centímetro al año. Muy, muy lentos. Necesitamos muchos años para poder apreciar realmente esos movimientos. Como ya sabéis, el tiempo en geología es relativo, es mucho más, requiere mucha más paciencia. Como recordaréis, estamos hablando de movimientos que afectan a las capas más superficiales de la Tierra y que según los dos modelos que estudiamos podrían ser la corteza o la litosfera. Vamos a recordar cómo se relacionan. El modelo geodinámico nos habla de la litosfera y el geoquímico de la corteza. Si recordáis, la corteza era la parte menos densa, por tanto la más superficial, podía tener una profundidad de hasta 70 kilómetros en la parte continental y hasta 10 en la oceánica. La oceánica era mucho más joven que la continental y la separaba el manto la discontinuidad de Mo. O de Moroisic. Según qué libro consultéis, pues vendrá un nombre u otro, pero se refiere a la misma persona. En cambio, la litosfera, incluye la corteza y la parte superior del manto. Esta parte que tenemos en el dibujo como manto superior rígido. ¿Veis? La litosfera continental es más gruesa que la oceánica por la variación en la corteza. Si os fijáis, el grosor de este manto superior rígido es
más o menos constante a ambos lados, tanto bajo la corteza oceánica como bajo la continental. ¿Veis? Y la litosfera, esa capa formada por corteza y ese manto superior rígido, se encontraba fragmentado en trozos que llamamos placas. Pero ¿cómo llegamos a saber que está fragmentado? ¿Cómo llegamos a este punto, ¿no? A conocer esto. Bueno, pues para poder llegar a afirmar que la litosfera está fragmentada en placas, fueron necesarios años de evolución en los estudios geológicos y fue fundamental el estudio de los fondos oceánicos. Durante la Guerra Fría ya sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, entre las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y la URSS, se establece una Guerra Fría. Se están espiando, se siguen los pasos unos a otros, pero no se atreven abiertamente a declararse una guerra porque el siglo XX ya venía de dos guerras mundiales con unas consecuencias catastróficas y entonces el mundo se encontraba en esa especie de equilibrio entre dos grandes potencias que pugnaban por ser la gran potencia. Esa época, la Guerra Fría, se dedicaban a espiarse, a tener muchos avances militares que iban aplicando y uno de ellos fue el sonar. Gracias al sonar nos permite estudiar los fondos oceánicos. El sonar desde buques o desde submarinos nos permitían enviar sonidos que rebotaban en la superficie, que vuelven y eso te da una información. Y con esa información se realizaba un mapa. El primer mapa del fondo oceánico en el que se descubren relieves oceánicos, que el fondo oceánico no es una cosa plana y ya está, lo realiza Meritarp en 1957 y es del Atlántico Norte. Meritarp es la primera cartógrafa del fondo oceánico y una persona fundamental para poder dibujar y conocer todo el fondo oceánico, que como veréis ahora ha sido muy importante en geología este descubrimiento. Como os decía, gracias al sonar descubrimos el relieve submarino, que presenta las siguientes formas. La plataforma continental, de la que ya hemos hablado, son las partes poco profundas y es parte de la corteza continental. Es la parte de la corteza continental que está debajo del océano. Las llanuras abisales sería la parte superior de la corteza oceánica en la que no encontramos formas que sobresalgan. Es la parte más llana. El talud continental, que es el salto entre la plataforma continental y la llanura abisal, y suele tener pendientes muy altas. Las fosas se suelen encontrar justo donde se juntan la corteza continental y la corteza oceánica. Son las zonas de más profundidad. Los guyot, que son estas estructuras elevadas con una cumbre completamente plana, son montañas submarinas pero sin pico. Las dorsales, que es seguramente la forma más importante del relieve oceánico, son cordilleras de miles de kilómetros con una parte central que conocemos como rift y además están atravesadas por fallas transformantes. Y las islas, que son esas estructuras elevadas como los guyots, pero a diferencia de los guyots, las islas sí tienen cúspide y pueden elevarse por encima del océano y surgir a la superficie o no. Vale. Aquí tenemos un mapa de los fondos oceánicos, resultado de todo el trabajo de Meritarp y todos los que vinieron después cartografiando el fondo de los océanos. Como vemos, las dorsales oceánicas forman una cordillera continua que recorre el fondo de los océanos. ¿Veis? Todo por aquí, continúa por aquí, continúa por aquí, por aquí. Forma todo parte de una gran estructura. Por aquí volvería y se uniría otra vez por aquí.
esa gran estructura, las cordilleras oceánicas, las dorsales oceánicas, como os decía, son fundamentales porque es el lugar donde se forma la corteza oceánica. Como hemos dicho, tiene una zona que se llama rift, que es por donde asciende y sale el magma. ¿Por qué? Porque son, también como dijimos, fallas transformantes. Y ahí, en esas fallas, es por donde se va a escapar el magma, por donde sale. Dejan paso abierto a que salga el magma y poco a poco, al salir, se enfría ese magma y se va depositando a los lados de la dorsal y va creando esa nueva corteza. Y como resultado se dan distintas formas también que podemos ver, como los arcos isla, están cerca de las fosas, se deben a la actividad volcánica, como archipiélagos de origen volcánico, como Hawái, que se debe al ascenso puntual del magma, o como las Canarias, que sabemos que son volcánicas, pero no sabemos muy a ciencia cierta cómo se han formado. En el estudio de los fondos oceánicos, además del sonar, juega un papel muy importante las prospecciones que se empiezan a hacer a partir de los años 60. ¿Qué son estas prospecciones? Pues perforaciones que se hacen en el fondo oceánico y que nos permite conocer de qué están hechos esos fondos. Y se descubrió que la inmensa mayoría son rocas de origen volcánico, que son mucho más uniformes que los materiales de los continentes. Como podemos ver aquí, veis en la parte de la plataforma continental vemos distintos colores que corresponden a distintos materiales. En cambio, en la parte de esa corteza oceánica hay lavas almohadilladas, diques y gabros, de una forma casi constante, y por encima pues los sedimentos marinos debidos a la actividad del océano. ¿Veis? Como decíamos, esos sedimentos proceden de los continentes debido al oleaje y a la actividad del océano que va arrastrando esos materiales. Y se descubrió también que estos materiales de los fondos oceánicos son jóvenes en términos geológicos, unos 180 millones de años, fijaros, miles de años, perdón. La distribución y se comprobó además que cuanto más cerca de las dorsales, más jóvenes eran esos materiales, y cuanto más cerca de las costas, eran más antiguos, lo cual viene a reforzar lo que decimos, que en las dorsales es donde se crea materiales nuevos. Sale magma, se crea nueva corteza que va poco a poco desplazando el resto, que se va yendo hacia las costas y hacia las fosas. ¿Veis? En este mapa mundi vemos perfectamente las zonas coloreadas de rojo serían las más jóvenes, coinciden con esa gran cordillera que son las dorsales oceánicas. Y las zonas moradas, azules son las más antiguas y, como veis, son las que se van quedando por las costas. ¿Veis? Muy bien. Todo esto nos va dando los pasos que iban a permitir que se enunciara la tectónica de placas. Pero nos faltaba algo de información. Una información que no llegaría hasta el desarrollo de los sismógrafos y de la sismología como ciencia. La sismología es el estudio de los movimientos sísmicos, estudio de terremotos y también estudio de volcanes. Se desarrolla la sismología y se desarrolla una red de sismógrafos distribuidos por todo el mundo, de tal manera que con toda esta información que nos van dando podemos distribuir y localizar volcanes y terremotos por todo el planeta, que nos dan como resultado este mapa. Una vez que lo tenemos localizados, los ponemos sobre el mapa y nos dan este resultado. Así, podemos ver que existen zonas donde se concentran tanto volcanes como terremotos, y esas zonas se llaman cinturones sísmicos. Se les llama así porque suelen tener una forma como de cinturón, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí están rodeando el Pacífico,
que seguramente es el cinturón sísmico más conocido. Claro, al observar esto, se dan cuenta que tanto el vulcanismo como los terremotos son liberaciones de energía y que esa energía se tiene que acumular ahí por algún tipo de proceso. Si se está liberando energía es que se ha acumulado energía. Y además, esas zonas coinciden con relieves recientes, porque coinciden con las dorsales, en gran parte, y ahí es donde se están generando nuevos relieves. Así es que con toda esta información se deduce que esas zonas son los bordes de los trozos en los que se encuentra dividida la superficie terrestre, la litosfera. Y a esos trozos, a esas porciones se les llaman las placas litosféricas. ¿Veis? Encajan perfectamente. Estas placas litosféricas pueden ser de tres tipos: oceánicas, continentales o mixtas. La forma de clasificarlas fue muy sencilla. Oceánicas, si lo que tienen encima es océano, pues como pasa con la pacífica. Continentales, si solo coincide casi únicamente con continente, pues por ejemplo esta pequeñita aquí, Arábiga, sería continental claramente. Y mixtas, cuando coge un poco de todo. Pues, por ejemplo, la placa sudamericana, que tiene continente y tiene parte del Atlántico. Hay 8 grandes placas: la norteamericana, la pacífica, la australiana, la antártica, la africana, eurasiática y sudamericana, otras más pequeñas, como la de Nazca, y otras conocidas como microplacas, que sería la India, la Arábiga, la Caribe, entre otras. Todas estas placas se mueven, son dinámicas. Se mueven precisamente porque la litosfera se encuentra sobre una capa sólida pero muy viscosa, esa parte del manto, que permite ese movimiento, tanto vertical como horizontal. Y con toda esta información, con toda la información que se pudo extraer de los fondos marinos y su estudio, que se pudo extraer del estudio de los movimientos que se daban en la superficie terrestre, es la base que nos permite hablar de placas litosféricas y que nos permite hablar de la tectónica de placas, de la que hablaremos con mayor profundidad en el siguiente vídeo. Recordad, como siempre, cualquier duda podéis escribir, nos vemos en clase, lo hablamos allí, no os quedéis con dudas. Nos vemos en clase, chicos.